La tanatología pues, es una especialidad muy reciente porque son años 60 que trabaja con tema de muerte, o sea, qué hacer con el paciente terminal para darle una calidad de vida y una calidad de muerte, pero al mismo tiempo con el ser humano frente a las pérdidas. Decimos, es que el adolescente es un insoportable. Es que está viviendo una gran cantidad de cambios hormonales que lo llevan a esos cambios de humor. No es que él quiera ser payaso o pesado o difícil. Es que es el mismo cambio hormonal más todo el cambio que él está viendo en su cuerpo. O sea, si desde que son niños les enseñamos que la pérdida y el cambio es normal, y te digo cómo hay que vivirlo, y te digo qué hacer con las emociones, vamos a tener en un futuro adolescentes y adultos más sanos. O sea, porque nosotros estamos llegando a la edad adulto, David, todos rotos. El otro día me preguntaba una persona, ¿pero por qué será tan difícil encontrar pareja a estas edades? Chingado, porque todos estamos rotos. Unos estamos rotos de una parte, otros estamos rotos de otra. ¿Y quién hace algo? Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de A Nadie Más Le Importa, y en esta ocasión seguimos con los temas de salud, sobre todo salud emocional, y tengo el gusto de tener a Charo Rosas, que es directora del Instituto Latinoamericano de Tanatología, con vasta experiencia en diversos temas, pero bueno, ya iremos al fondo de este asunto. ¿Cómo está, Charo? Encantada de estar contigo, David, contenta de compartir el espacio y estos temas que aparentemente, bien dices tú, a nadie le importa, pero debería importarnos a todos, ¿no? Así es, y bueno, yo tuve el gusto de conocer a Charo en una conferencia que fue a dar a la escuela de mi hijo, lo cual me pareció muy interesante. Y bueno, siempre me gusta como tener mucha retroalimentación y adquirir sabiduría nueva de temas muy importantes, ahora que tenemos una misión tan importante que es formar a pequeños como a nosotros, pero con más información. Y bueno, antes de llegar al tema de hoy, bueno, varios temas, pero vamos a tratar el tema del duelo en niños. Quisiera comenzar por el principio. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras de niño, de niña? Charo. ¿Cómo fue mi infancia? Fíjate que cómo tiene que ver nuestra infancia con el punto al que nos dedicamos el día de hoy, ¿no? Yo fui una niña, soy muy delgada como me observan, así fui de niña, nunca he sido una mujer más grande ni más gorda, yo no crecí para ningún lado, pero además una chiquitina con dislexia y con discalculia, o sea, yo confundía la B con la D. Además, al día de hoy yo no me sé las tablas, o sea, yo y los números no hay manera. Por lo tanto, era yo una niña muy mal portada, de esas que brincan y brincan y brincan y corren y corren y corren y no hacen lo que tienen que hacer y no hacen la tarea. O sea, para mí era más fácil no hacer la tarea y correr por mi vida que enfrentarme al hecho de que no sé cuál es la B y cuál es la D. Entonces, ya cuando crecí, yo comencé mi trabajo terapéutico con niños en problemas de aprendizaje. Porque yo decía, es que entiendo perfecto a ese chiquitín que no sabe cuál es la diferencia entre la B y la D. Entiendo perfecto a ese chiquitín que le hace trampa a su mamá y no le entrega el reporte o borra la tarea. O sea, puedo entender bien qué es lo que está pasando en la cabecita de ese niño. Entonces, yo inicio mi carrera profesional dedicándome a este tipo de terapia. Después, años más adelante, y por azares del destino, porque voy a ser sincera, yo los estudios de tanatología me los gané en una rifa, hazme el favor. Y ¿Cómo entonces fue eso? fui a un desayuno de exalumnos de la universidad en la que estudié. ¿Dónde estudiaste? Universidad Panamericana, México. Okay. Y máquinas, o sea, ahí termina el desayuno y comienzan a rifar diplomados, especialidades, cuánta cosa. Y yo me gano la rifa de tanatología. Yo no sabía ni qué era, pero yo ya me tenía que presentar el martes en el Hospital General de México. En una rifa. Pues ahí voy, dije, pues dadas hasta las puñaladas, dije yo, pues ahí vamos a ver de qué se trata. Y pues vi por un lado que me encanta y por otro lado que embonaba perfecto con lo que yo hacía. ¿Qué es tanatología? La tanatología es una especialidad muy reciente porque son años 60 que trabaja con tema de muerte. O sea, qué hacer con el paciente terminal para darle una calidad de vida y una calidad de muerte, pero al mismo tiempo con el ser humano frente a las pérdidas. Y entonces los niños pequeños no están exentos de vivir pérdidas. O sea,
Todos los seres humanos, todos los días perdemos algo. Y entonces pude darle un complemento a mi terapia de aprendizaje, ya metiéndome un poco más en la parte emocional. Porque yo, como licenciada en pedagogía, yo no me metía con temas emocionales, porque como pedagogos no tenemos esa formación. O sea, yo me metía con el problema de aprendizaje y terapia de juego. Es que trabajar con niños es la cosa más espectacular que te puede pasar en este mundo. Cuéntame eso. Te cuento. Yo al día de hoy trabajo todas las etapas evolutivas, pero la que menos trabajo es la vejez. La que más trabajo son los niños. O sea, yo recibo a cualquiera que llega a mi consulta, pero por la situación que tú quieras, llegan muchos niños, además les caigo bien, la pasan bien conmigo. Entonces, porque pues todo se trabaja a nivel, como te decía hace rato, terapia de juego, y a lo mejor mi energía, mi esencia, yo no sé qué sea, pero a mí me sucede esto, fíjate. O sea, yo llego a un hotel o yo llego a un restaurante, yo no volteo a ver quién está al lado mío, los niños acaban al lado mío. O sea, ¿qué sucede? No tengo la menor idea. Es energía. Pero les caigo bien. Y entonces hacemos un clic bien bonito. Podemos trabajar no solo el área de aprendizaje, sino el área de pérdidas, divorcio de los padres, muerte de un abuelo, cambio de residencia, que son las cosas que más vivimos aquí en Querétaro, ¿no? Quiero hacer un paréntesis porque ahorita tocaste un punto que me parece muy interesante. Hablaste del progreso, o sea, el evolutivo de un niño. Uh-huh. Los niños evolucionan así, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito de esa evolución, porque ahora que somos adultos, la evolución es mucho más trabada, ¿no? No es tan rápida. Pero quiero adentrarme en ese proceso evolutivo para comprender cuáles son las etapas y por qué funciona tan rápido. Como decimos, qué bárbaro, hace mucho que no te veía, ya estás muy grande. Pero uh-huh. Aparte, cuando eres papá, te das cuenta como en un año es... Claro. Yo acabo de terminar el primer ciclo escolar de mi hijo y es uh-huh. impresionante. Ayer que estaba viendo, le dije, ¿cómo ha crecido? Físicamente y en general cognitivamente. Cognitivamente. Mira, esta pregunta que me haces, la respuesta es amplísima, porque es meternos con la psicología evolutiva. O sea, vamos quedándonos con la teoría de Piaget. Dice Piaget que el niño cuando es pequeño necesita cosas concretas para entenderlas. O sea, para sumar necesita ver las manzanas o necesita ver las bolas, no sé, unas bolas de colores para sumar cuántas bolas rojas tengo más cuántas bolitas verdes tengo, ¿no? Conforme el niño va creciendo, va adquiriendo ese pensamiento más abstracto. Y entonces aquí me voy a regresar al tema de la muerte y los duelos. ¿Cómo le explicas a un niño menor de 6, 7 años que la muerte existe, que aquel que murió no lo va a volver a ver, si la muerte no es algo tangible? O sea, la muerte no es, yo les digo en clase un poco de broma, yo no le puedo decir al niño, mira esta mujer que va caminando ahí es la muerte. O sea, eso no existe. Entonces, ¿cómo se lo explico? Entonces, antes de los 6 años, el niño no tiene ese pensamiento abstracto para entender este tipo de conceptos. Aquí te lo partí ya en 2, para ponerlo más fácil. A partir de los 7 años, el niño ya va teniendo un pensamiento más filosófico, más abstracto. Ya puede comprender cosas y términos que no está viendo y que no está tocando. Es un tema amplísimo, ¿eh? O sea, tendríamos que dedicar toda una sesión a hablar del tema y de cualquier manera no terminaríamos. Pero qué interesante cómo evoluciona, ¿no? Y cómo cuando eres adulto es otro proceso, ¿no? Sí, por supuesto. Y que también cada etapa evolutiva va a traer consigo una crisis. O sea, por ejemplo, cuando hablamos, o sea, dentro de la infancia, se habla de la tercera infancia como una crisis importante. Llegados a la adolescencia se dice, oh no, la peor crisis es la crisis adolescente. Pero yo te voy a dar una noticia y a todos ustedes. Cuando mi chico llega a la etapa, mi hijo, llega a la crisis adolescente, yo llego a la crisis de los 40. Entonces, no solo estamos hablando de una crisis, o sea, el adolescente está en crisis, adolece de todo. No, ¿cuál es la crisis del papá también? El papá también ya se está dando cuenta que ya no es un jovenzuelo, que ya hay muchas cosas que no puede hacer, que ya se cansa. Por ejemplo, la mamá se da cuenta que su niña tiene un cutis precioso y que ella ya no lo tiene. O sea, que a mí ya los embarazos y los años, pues ya dejaron un estrago en mi vida, ¿no? En el caso de los hombres es exactamente lo mismo, pero ¿cómo lo refiere un hombre? Porque somos cabezas completamente diferentes. En el caso de los hombres pudiera ser así. Tú antes ibas a, no sé, andar en bici con tu hijo y tú siempre eras más veloz.
tenías un mejor rendimiento. A la hora que tu hijo llegue a la adolescencia y tú a los 40, pues la cosa cambia. Ahora el de mejor rendimiento es el chico y el papá se queda, o sea, eso ya no me viene gustando. ¿Por qué? Porque me voy dando cuenta que voy envejeciendo. Entonces, es bien interesante todas las crisis que atravesamos como seres humanos y cómo cada que brincamos de una etapa evolutiva a otra, hay situaciones de pérdida, ganancia y pérdida. Qué interesante, hablemos de la pérdida. Pérdidas, fíjate. ¿Qué pierde un niño cuando deja de ser niño y se convierte en adolescente? La infancia. Pierde la inocencia de la infancia. Pierde a los padres de la infancia. ¿Por qué? Porque yo no me puedo relacionarlo igual con un niño que con un adolescente. O sea, el niño es muy noble, el niño es muy dócil. Tú le dices a tu hijito hoy, súbete al coche, vámonos a visitar a los abuelos. Y el niño se sube. Pero si tú le dices al adolescente, vámonos a ver a los abuelos, yo no quiero ir, yo ahí me aburro, yo prefiero hacer otra cosa. O sea, las reglas del núcleo familiar tienen que cambiar. ¿Qué sigue perdiendo ese adolescente? Su cuerpo de la infancia. O sea, él venía acostumbrado a un cuerpecito, lo voy a decir tal cual y a veces soy muy burda para hablar, perdónenme, donde comienza a ver bolas donde no había bolas, pelos donde no había pelos, olores desagradables donde antes no los había. La voz, el cambio hormonal que va a implicar toda una serie de situaciones emocionales. Decimos, es que el adolescente es un insoportable. Es que está viviendo una gran cantidad de cambios hormonales que lo llevan a esos cambios de humor. No es que él quiera ser payaso o pesado o difícil. Es que es el mismo cambio hormonal más todo el cambio que él está viendo en su cuerpo. O sea, imagínate siendo niña, y me voy a referir un poco, tú empezabas diciendo cómo fue mi infancia. Yo llego a la adolescencia igual de flaca como me ven, pero entonces yo veía que todas mis compañeritas pues ya tenían un cuerpo de señoritas, pompis, busto, y yo decía, ¿y yo qué? O sea, ¿yo por qué no? ¿Cuándo me toca la rifa, no? ¿Cuándo me toca a mí? Y resulta que a mí nunca me tocó. Pero también la que desarrollaba un cuerpo de señorita siendo muy chavita, pues también decía, ay, en la madre que esto no me está gustando, o sea, esto es too much para mí. Sí. Entonces, problema para la que no tiene, pero problema también para la que sí tiene. Pérdida y ganancia. Pérdida y ganancia. Y proceso de adaptación. Y que de entrada es pérdida. Porque luego ya después pasa el tiempo, trabajas tu autoconcepto, tu autoestima y te aceptas flaca o te acercas o te aceptas chaparrita cuerpo de uva. O sea, te tendrás que aceptar tal cual te tocó a ti. Y ahí es donde entra el proceso de acompañarse mutuamente. Ahorita que lo cuentas, pues sí, los papás tenemos que ponernos muy abusados a informarnos porque somos el adulto y la ventaja es que traemos, o sea, pasamos por ese proceso. La única ventaja es que ahora podemos lidiarlo de otra manera y acompañar al hijo, ¿no? A pesar de también tu crisis personal. Parecería. Pero luego resulta que cuando llegamos a ser adultos, ya se nos olvidó lo que nosotros vivimos cuando éramos adolescentes. O sea, queremos que el chico se porte bien, queremos que si se va de fiesta regrese a tiempo, que no le vaya a dar por la bebida o por el cigarro, que no le vaya a dar por juntarse con esas personas tan desagradables, ¿no? Y luego es que suceden muchas... Despejeas duro. Despejeas bien duro, pero muchas veces somos incapaces de entender a ese chico. ¿Por qué? Porque ahora tu objetivo como padre es, pues eres una figura de autoridad, eres una figura formativa. Entonces tú ya te cambiaste de rol y así tiene que ser, ¿no? Hay mucha queja en este sentido cuando los chicos llegan a la adolescencia, dice el padre o la madre. Es que cuando era chiquito me platicaba todo y ahora no me cuenta nada. Pues obvio, microbio, tenía que ser así. Yo les digo a los papás, a ver, por primera vez se besuquea con uno. Por primera vez, puedo hablar así tal cual hablo yo, por primera vez en su vida le dan un buen arrimón. ¿Y tú quieres que llegue y te lo cuente? No te lo va a contar, porque ni él mismo ni ella misma sabe qué hacer con esa información. O sea, le voy a decir a mi mamá para que luego ya no me deje salir. No, pues mejor no le digo nada. Claro. O sea, ¿qué se recomienda? Vamos abriendo espacios de confianza con nuestros hijos adolescentes, pero ese espacio se abre desde que son niños. O sea, si yo soy una mamá presente, si yo soy una mamá que cuando mis hijos quieren hablar me encuentran, este proceso va a continuar. Claro que se va a frenar en la adolescencia, pero va a continuar. Pero si yo soy una mamá que está pero no está, si yo soy un papá que está pero no está,
o soy un papá ausente o una mamá ausente, el chico no va a recurrir a mí. O, ¿sí? nula comunicación, ¿no? También. Exacto, nula comunicación o soy una mamá que de todo regaña. O sea, ¿qué va a suceder con esa mamá que siempre regaña por todo? Pues el niño va a aprender a mentir. No le va a quedar más remedio. O luego se me hizo mentiroso. O sea, ¿será que ambos tuvimos algo que ver para que ese chico se volviera mentiroso? Sí, son la consecuencia de nosotros. Por supuesto. Y regresando un poco al tema del duelo, que me parece muy interesante desde la primera vez que lo planteaste. En pandemia ocurrieron cosas muy graves, como que México fue, creo que si no es el primer país a nivel mundial, a lo mejor estoy mal, pero fue de los primeros en que ambos padres fallecieron. ¿Cómo enfrenta un niño eso? Pues es un duelo. O Los sea, dos. es un duelo, aunque haya sido uno, aunque haya sido el abuelo, que pudiera, el abuelo, podemos normalizarlo un poco más, ¿no? Oye, el abuelo ya era mayor. Quien sea que haya muerto, es un gran duelo para el niño. Y el adulto, ¿y qué necesita ese niño? Un adulto que verdaderamente acompañe, un adulto que verdaderamente lo escuche, un adulto que verdaderamente le ayude a expresar las emociones y los sentimientos. Y aquí, fíjate, me voy a meter con este tema, David, que es bien interesante. A ti tu mamá te enseñó y tu papá te enseñaron que en la vida iba a haber cambios, pérdidas y duelos. No. No, a mí tampoco. A ti tu mamá y tu papá te enseñaron que hay una gama de emociones y que lo sano es liberarlas y esto y lo otro. Cero. No. Y entonces, imagínate que como un papá que nunca le enseñaron eso, se enfrenta a un chiquitín que está teniendo situaciones de pérdida y que no solo es la pandemia, es a lo largo de la vida. Creo que ahí, justo cuando surge la pandemia, los institutos que nos dedicábamos a la tanatología, nos fuimos para arriba en trabajo. O sea, muchos tenían menos trabajo, muchos negocios y cosas tuvieron que cerrar. No, bueno, nosotros necesitamos más gente en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo necesitábamos más docentes para la cantidad de grupos que se iban abriendo, sino también una gran cantidad de terapeutas para niños, para adolescentes, para adultos, para ancianos. Híjole, y todo en línea. O sea, claro que nos daba miedo cuando recién inicia. Decías, ¿cómo voy a tocar la emoción por Zoom o por Webex? Que era, por ejemplo, la que nosotros empezamos utilizando, ¿no? Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que se puede por teléfono, que se puede por Zoom, que se puede presencial. O sea, tendremos que desarrollar otras habilidades, pero claro que se puede. ¿Qué hacer con un niño que está en duelo? Tu gran pregunta. Yo les voy a dar una recomendación fácil y sencillita. Un niño que está de duelo, mételo a arte. Que cante, que pinte, que esculpa, que moldee con barro. Que canalice. Que canalice la emoción y el sentimiento que no está sabiendo qué hacer con ella a través del arte, a través de la pintura. Finalmente, no es broma ni es curiosidades de la vida que las grandes obras pictóricas, musicales, teatrales, narrativas, tuvieron su culmen los autores cuando estaban viviendo un duelo. Dolor. Claro. Dolor es esta transición a algo, como dices tú, ahorita lo veo perfectamente, es una pérdida, una ganancia, pero en ese proceso está el dolor siempre. Por supuesto. Ahora, en un primer momento, yo no puedo ver la ganancia. O sea, si yo acabo de perder algo y tú me dices, oh, Charo, pero no te preocupes, acuérdate que todo va a estar bien, que todo toda pasa. Pérdida trae implícita una ganancia. No me digas eso porque me vas a caer fatal. O sea, ¿por qué? Porque el doliente, en un primer momento, la edad que tenga, solamente está centrado en su dolor, en la tragedia, en lo que perdió. Si tú le dices, pero va a haber ganancias, le vas a caer fatal. ¿Cuándo voy a ver la ganancia? Cuando el proceso de duelo transcurra. ¿Hay etapas? Claro. Sí, ¿no? Esa aceptación, ¿cuáles son? Las etapas, voy a hablar desde el modelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es el que más se conoce. La doctora Kubler-Ross es la pionera en el trabajo tanatológico porque hoy día existen tantos autores como modelos. La doctora Kubler-Ross plantea que cuando vivimos una situación de pérdida, lo primero que ocurre es la negación. O sea, no, esto no me está pasando a mí. Si yo te digo, oh, te tienen que operar la rodilla. No, para una cirugía hay que pedir una segunda opinión. Si yo te digo, no sé, perdiste un billete de 500 pesos. No, yo creo que lo dejé en el coche. No, yo creo que lo traigo en el otro pantalón.
siempre iniciamos negando estos procesos. Después de que negamos, nos enojamos. Y a las personas les causa mucha sorpresa que yo hable del enojo, pero el enojo forma parte. Si tú pierdes tus lentes, ¿te da risa o te enojas? Te enojas. Como la mezcla, ¿no? Exacto. Por supuesto. Si mi papá se enferma y se murió, ¿a mí me da risa o me enojo? Me enojo. Sí, hay una parte que Por supuesto. Si hago un mal negocio y pierdo dinero, me enojo. Si el Juancho de turno me ve la cara, me enojo. ¿No? Entonces, negación. Luego el enojo. Luego viene una tercera fase que es muy curiosa, que se llama de negociación o regateo, donde queremos hacer trueque. Oh, Diosito, por favor, son estos que se van de rodillas a la villa, ¿no? Okay. Te juro, de rodillas a la villa, pero que mi papá se sane. Dejo de fumar, en mi vida volveré a tomarme una cerveza, pero... Es la última cruda que... Es la última cruda que tendré en mi vida, pero que mi hijo nazca bien. Entonces, a la hora que nos damos cuenta, bueno, porque vamos a ver, en ocasiones sí te llega el milagrito, ¿a poco no? Pero luego también nos vamos dando cuenta que no hay milagritos para todos. Entonces, ¿qué pasa cuando descubro que en este caso no hay milagrito para mí? Pues paso a la cuarta fase, que es la depresión. Es tocar el dolor agudo. Es hasta la fase de depresión cuando toco mi principio de realidad. O sea, hay algo que perdí, hay algo que cambió, hay algo que ya no está. Y entonces me doy permiso de estar triste. Es cuando viene la tristeza profunda, la depresión del duelo, el llanto que parece que no termina. Pero esa cuarta fase de depresión es la que nos da el tocar fondo del duelo. Y cuando te avientas a una alberca, ¿qué sucede? El mismo tocar fondo me da el impulso de salida para pasar a la etapa de aceptación. Pero aquí vale la pena hacer una diferencia en que no es lo mismo aceptación que resignación. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Que la resignación es pasiva. La resignación es, no, pues aquí me tocó vivir, ¿no? Aquel programa del Canal 11. Y la aceptación es activa. La aceptación asumió la responsabilidad de su vida y de su duelo. Hizo algo con sus emociones. La resignación, al ser pasiva, no hace nada con sus emociones. Es solo como un gatito que se lame las heridas, ¿no? Qué fuerte. Claro, pero bien padre. Y luego también hay muchas personas en relación a este tema de aceptación-resignación que dicen, es que el tiempo todo lo cura. No, muchachos, el tiempo solito no hace magia. Es qué haces tú en ese tiempo. De eso va a depender mucho, porque el único responsable de tu vida y de tus duelos y de tus emociones eres tú. Sí está muy denso el tema, porque hay muchas personas que se quedan, o sea, niños, por ejemplo, en el enojo, ¿cuántas décadas? Por supuesto. Y si no se procesa bien, ups. O déjate tú de eso. Llegan a la edad adulta y siguen cargando ese duelo. O sea, yo puedo vivir un duelo 20, 30, 40 años, sí. O sea, el duelo y la emoción va a permanecer en ti el tiempo que tú decidas. Tú decides cuándo liberas. Una pérdida puede quedarse estancada, ¿verdad? En el Por cuerpo. supuesto. Y no nada más es que se quede estancada, sino que, fíjate, David, en un primer momento el duelo surge como un proceso adaptativo. O sea, viene una nueva realidad a mi vida, y tú lo mencionaste la palabra adaptación hace rato. Viene una nueva situación a mi vida, yo tengo que adaptarme a ella. Y ese es el papel del proceso de duelo. Pero si yo no hago nada, o si mi duelo puede detenerse, mencioné 5 etapas. Mi duelo puede detenerse en cualquiera de ellas. Si se detiene, pues se va a convertir en un duelo patológico. Ahora, no puede parar en eso. Si yo sigo fomentando, si yo no busco ayuda, ese duelo patológico se puede convertir en un duelo psiquiátrico. O sea que fíjense muy bien lo que estoy diciendo. O sea, si yo no trabajo mi duelo, ¿puedo acabar en un hospital psiquiátrico? Pues sí. O sea, el tema de los duelos es un asunto serio, me parece. Me voy a desviar un poquito del tema porque me parece bien importante. Ahorita me estabas comentando de los cursos que van a empezar a dar, porque cuando llega uno a la fase, al atardecer de la vida... ¿A la vejez? A la vejez... Uh-huh. Ahorita que hablaste de pérdidas y ganancias, es complicada la vejez. Yo la veo más cerca, ¿no? O sea, parte de... Estás muy joven. Sí, pero parte de envejecer, o sea, lo que decías de cuando empiezas a madurar y tu hijo, dices, wow, o sea, me queda claro que después de los 40, 50 empiezas a pensar más en la muerte.
Creo que es parte de este proceso Es cognitivo, correcto, ¿no? es correcto. La vejez es una etapa evolutiva más orientada hacia la muerte. No piensas como los 20, ¿no? Y luego yo me echo para atrás y digo, híjole, qué distinto pienso ahora que cuando tenía 20, ¿no? Yo iba a los de 20 y digo, no, pues sí están metidos en esa etapa, la recuerdas con nostalgia. Pero bueno, aquí mi punto es, la vejez se ha vuelto complicada, yo creo que siempre, pero en estas épocas yo he visto, no puedo generalizar, pero son tantas pérdidas, ahorita hablando de todo esto que dices, wow, yo creo que es lo más complicado, ¿verdad? Por supuesto, porque llegas a la vejez con una cantidad de duelos no resueltos, porque llegas a la vejez en una sociedad a la que no le gusta la vejez. O sea, ¿a quién nos gusta ser viejo? A nadie. O sea, incluso hoy día... los medios, así lo... Exacto. Hoy día se habla de una generación, que yo entro en esa, de mujeres de 50, que no parecemos mujeres de 50. Porque no me he visto como se vestía mi mamá. No me peino ni tengo las actitudes de como lo hacía mi mamá cuando ella tenía 50. O sea, mi postura ante la vida va siendo diferente, pero también nos estamos peleando mucho con la muerte. Y se piensa que, o sea, vivimos en una sociedad capitalista, en una sociedad de consumo, en una sociedad en donde si me eres útil y generas un dinero, no, pues bienvenido. Pero el día que te conviertes en una carga, ya eres muy mal visto. Una sociedad llena de viejismos. O sea, así como se habla de machismos, hoy estamos hablando de viejismos. Y son todos estos apelativos negativos en relación a la vejez. O sea, por ejemplo, que yo a mis 55 que acabo de cumplir diga, es que yo ya no estoy para esos trotes. Ese es un viejismo. Ya. ¿Por qué? Porque, claro, soy una mujer de 55, pero no me duele nada. Entonces no sea payasa, ¿no? O un viejismo, ya es ruco, ya que no maneje. Ya mándenlo al asilo. Esos son viejismos. Porque no todos vamos a envejecer de la misma manera. No, y la expectativa de vida son 90 años. Imagínate, son 4 décadas. Claro. Eso es demasiado. Claro. Es un hijo. Vas a ser viejo, vamos a ser viejos, no sé si todos, pero vamos a ser viejos mucho tiempo. Sí. Claro. Sí, creo que la distancia entre adulto, ¿cómo se le dice? Contemporáneo, sí. Mayor, o sea, hasta dónde va a llegar. Y ahora ya ves que la pensión la estiraron hasta 65 años. Entonces, ¿cuándo es el retiro? ¿Cuándo es la vejez? Pero todo esto 60. Va ligado al duelo o sea, que a los niños no nos enseñan sobre la muerte. Exacto. Ni sobre la muerte ni sobre los duelos. El duelo de mi instituto es por una cultura del duelo. ¿De qué se trata mi lema? Vamos a llevar la cultura del duelo a todos lados, a todos los rincones del mundo, a todas las etapas evolutivas, porque todos tenemos pérdidas. Y bueno, te contaba de esta reunión de primos y ya sabes, pura nostalgia, hablando de las reuniones de cuando eras, seguro tú también tienes ese recuerdo en tu... Por supuesto. ¿no? Todas esas reuniones familiares increíbles que estaban los tíos, los abuelos y nosotros chavos, ¿no? Chavos niños, ¿no? Todos los primos, unos más ya en la adolescencia, nosotros niños jugando. Pero aquí mi punto es, cuando estás niño, se das cuenta que tu cuarto está repleto de personas, ¿no? Tus tíos, repleto. Y entonces yo dije, wow, cómo se va vaciando el cuarto cuando tú quedas vivo. Y yo me acuerdo porque mi abuelita fue la última en morir de los viejos. Y yo creo que para ella fue dificilísimo quedarse sola. Dificilísimo quedarse sola y dificilísimo darnos cuenta que ya nos convertimos en la generación de los grandes. Yo lo digo un poco de broma así. Tú llegabas siempre a una fiesta de 15 años, a una boda, y siempre encontrabas la mesa de los abuelitos, ¿no? Donde no les dé el aire, donde la bocina no esté cerca, que tengan cerca el baño, esto y lo otro. Y un buen día llegas a la fiesta y dices, canijo, ¿dónde está la fiesta? La mesa de los... Ahora ponen fotos. De los adultos mayores. Pues es que ahora es la tuya. O sea, esa es la noticia. El brinco de una etapa evolutiva a otra va a venir llena de situaciones de pérdida. Cuando tú eras un chavo o a lo mejor un adulto joven, tu seguridad y tu protección eran tus padres. ¿Qué va a pasar cuando tú te conviertas en la seguridad y la protección de tus padres? ¿Por qué? Porque ellos ya son muy viejos, porque a lo mejor alguien desarrolló alguna demencia, alguna situación de enfermedad, y entonces los roles cambian. Y qué importante que el eslogan de tu instituto, porque es un hecho, o sea, no estamos preparados para eso y necesitamos preparar para ese nivel de pérdida desde niños, que nos den esa conciencia. Es correcto. O sea, si desde que son niños les enseñamos que la pérdida y el cambio es normal, y te digo cómo hay que vivirlo, y te digo qué hacer con las emociones,
vamos a tener en un futuro adolescentes y adultos más sanos. Sí. O sea, porque nosotros estamos llegando a la edad adulto, David, todos rotos. El otro día me preguntaba una persona, ¿pero por qué será tan difícil encontrar pareja a estas edades? Chingado, porque todos estamos rotos. Unos estamos rotos de una parte, otros estamos rotos de otra. ¿Y quién hace algo por ponerle un curita a la rotura, hombre? Pero al menos, ese es ¿no? un tema, Charo, porque yo tengo esa teoría, o sea, bueno, no teoría, es real, pero sales al mundo y te das cuenta, pero no lo aceptamos. Entonces, como dices tú, el segundo, ya que lo aceptas, trabaja. Pero ¿cuántos en realidad queremos trabajar o trabajamos en los procesos, ¿no? Claro. Y parte de este espacio es eso. A nadie más le importa más que a ti. O sea, Claro. yo puedo andar por la vida quejándome. ¿Por qué no encuentro pareja? ¿Por qué ahora es tan difícil? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo le explicas a alguien eso? Es que necesitamos comenzar a sanar. Necesitamos primero, fíjate, hacer conciencia de lo que hemos perdido a lo largo de nuestra vida. Yo siempre les pido, hagan este ejercicio. Haz un inventario de pérdidas. Uf. O sea, cuando era chiquito se perdió el fido y lo atropelló el tren. Y luego a los 5 años mis padres se divorcian. Y luego muere mi abuelo. Y luego estaba yo en preprimaria y máquinas que me hago pipí en el salón y todos se rieron de mí. Cambios de casa, de ciudad, Exacto. eso duele mucho. Por supuesto que duele mucho. Un cambio de residencia. Querétaro somos un lugar donde la mayoría no somos de aquí. ¿Qué hay de ese duelo? Sí venías con mucha ilusión a una mejor ciudad, a una casa más linda, a un centro histórico divino. Sí, claro, todo eso es real. Pero ¿hiciste duelo de lo que dejaste allá? Porque mientras no haga duelo de lo que dejé allá, incapaz que yo disfrute lo que esta nueva realidad me está dando. Es bien interesante, ¿eh? No, claro, por eso o sea, sí, yo tengo, o sea, todos estamos rotos. O sea, Pues quien por diga, supuesto. no, yo no. Por supuesto hay porcentajes, ¿no? Pero Exacto, hay unos más rotos que otros, eso es una realidad, pero de que todos estamos rotos, todos estamos rotos. partiendo desde esa honestidad podrían construirse relaciones mucho más sanas de pareja y de todo, ¿no? Por supuesto. Pero sí, también sí creo totalmente en que todo está en la infancia, en los niños. Claro, las heridas de infancia. No sé, fíjate, vámonos con el ejemplo únicamente porque el tema es muy amplio, la herida de abandono. ¿Qué niño sufre la herida de abandono? Bueno, pues sí, aquel niño que su papá lo abandonó. Ah, ok, sí, ese es el ejemplo más sencillo. Pero ¿qué tal el niño que su mamá tuvo que salir a trabajar? Que es la historia de los míos, que hoy ya son mayores, o sea, bueno, no mayores, 20 y tantos años tienen, ¿no? En algún punto yo me divorcio de un hombre golpeador. Ahí hay más herida, tanto para ellos como para mí, ¿no? Un hombre golpeador, un hombre muy agresivo, pero yo tengo que salir a trabajar. Entonces ellos, de ser niños acostumbrados a una mamá siempre presente, a una mamá que los lleva, que los trae, que hace la comida, que come con ellos, que los lleva al tenis, a la natación, se convirtieron en unos niños que tuvieron que dejar la actividad de la tarde y además pasar la tarde sin su mamá, porque su mamá tiene que trabajar. Ahí hay una herida de abandono también. Claro. No intencional, no mala leche, pero ahí está. Y de acuerdo a como un pequeño inventario, mi generación, la anterior, la que me siguió, que son como unos 30 años, yo creo, pues todos estamos ahí porque Claro. aunque estuvieran juntos los papás, el papá se iba a trabajar. Y entonces había abandono de papá, aunque Claro. la mamá, ¿no? Entonces, realmente como por eso digo, todos estamos rotos. O sea, Pues yo platico claro. con gente de mi edad y digo, no, pues es que ese era el esquema Fíjate. de vida. Entonces, ¿cómo pides que no llegues a una relación de adulto? Y bueno, ya sabemos cómo funcionan. Pero aparte, eres papá, mamá, y pues, ¿qué haces? Replicas. El rechazo. Uf. A nadie nos gusta el rechazo. Y lo que yo te tengo que decir hoy es que a lo largo de tu vida vas a ser rechazado un chingo de veces. ¿Qué vas a hacer? Pérdidas, rechazo. Por supuesto. O sea, ¿a mí me gusta que el Juancho ya no me quiera? No. No me gusta. Pero yo les digo a los chicos en la Facultad de Medicina, pero chicos, a mis 50 y tantos años me siguen rechazando. ¿Qué voy a hacer? Es parte de la vida. ¿Y qué vas a hacer? Cada que la Lolita de turno te diga que ya no quiere ser tu novia, ¿tú te vas a tirar a la desgracia? O mejor vivimos el proceso de duelo que tenemos que vivir porque Lolita no nos quiso y continuamos con la vida.
Es que hay tantas creencias. ¿Cuál es el consejo que le podrías dar a los papás que tienen niños chiquitos de la generación, pues después de nosotros, ¿no? O sea, como de los, ¿qué será? Pues casi 2000 para acá. Uh-huh. A cualquier padre, yo diría, vamos a hacer ese inventario de pérdidas. ¿Puedo dar un anuncio comercial? Claro. Todos los sábados estoy en Estéreo Cristal, 101.1 de FM, y decíamos la semana pasada justamente esto. Hay duelos que se heredan. Si tú no trabajas esos duelos en ti, los vas a heredar a tus hijos. Y entonces tu hijo va a venir cargando una situación emocional de duelo que ni siquiera era de él. Y enseñemos, tenemos que aprender, David, no solo la cultura del duelo, sino también inteligencia emocional. Y el mejor educador, Fray Ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, llora, hijito, llora, anda, mi amor, llora, es muy sano que llores, si yo soy fría como el viento y peligrosa como el mar. Imposible. ¿Cómo le voy a enseñar a mi niño que se vale llorar si yo lloro? O sea, no pasa nada. ¿Qué mejor consejo ya lo tengo en mi cabeza? Atrévete a llorar frente a tus hijos, no pasa nada. Uh-huh. No eres vulnerable, no eres débil porque lloras. Es más valiente el que se atreve a enfrentar su dolor. Es más valiente el que se atreve a enseñarle a sus hijos estos temas. Fray Ejemplo, me gustó. Sí, está padrísimo ese Fray Ejemplo. Juancho y Lolita también. Y Juancho y Lolita es que son tremendos esos muchachos, de veras. Me encanta toda esta plática y bueno, se torna a veces como para todos lados, pero que en realidad sí es porque empezamos hablando de duelo, de pérdidas, pero todo esto está interconectado con la vida adulta. Es correcto. No lo podemos desligar, ¿estás de acuerdo? No hay manera. Tú que tratas con tantos niños, ¿cuál es el mapeo que ves ahora, no sé, de los niños pues de antes de la era internet y dispositivos versus ahora? ¿Ves mucha diferencia o ellos siguen siendo iguales? No, claro que hay una diferencia. Incluso, fíjate, está comprobado científicamente que hoy día llega más pronto la preadolescencia. O sea, nosotros llegamos a preadolescentes, o sea, teníamos 10, 11, 12 y seguíamos siendo niños. Sí. Hoy están 10, 11, 12 y ya les estás viendo rasgos preadolescentes. O sea, es mucho la alimentación, mucho la tecnología, mucho la información a la que tenemos acceso. Entonces, claro que hay una diferencia, pero como terapeutas conoces al niño, te adaptas y el niño trabaja divino, ¿eh? Fíjate que en este sentido vale la pena mencionar esto. Dicen los padres, es que habla de la muerte, qué angustia, ¿qué le digo? Vamos a ver. El tabú es tuyo como adulto, no del niño. Porque el niño es natural, el niño es espontáneo, el niño tiene una duda y quiere que se la respondas. El que se apanica y se muere de miedo eres tú. Entonces eres tú el que tendrá que ir a terapia a ver qué está pasando contigo y tu relación con la muerte. El otro estaba viendo una película con mi hijo y pues obviamente en la historia muere alguien, ¿no? El papá. Me dice, papá, estoy muy triste, tengo ganas de llorar, se murió el papá. Le digo, pues dale, sí, llora. Lloremos. Me dice, ¿tú también te vas a morir? Le digo, todos nos vamos a morir. Le digo, es parte de la vida. Y yo también, es correcto. Sí. O sea, tal cual, ¿qué le vas a decir? Pues sí, porque o le vas a mentir. Nada. No, hijito, yo no me voy a morir nunca. Y máquinas, al día siguiente te mueres, ¿no? Porque así es la vida. Y entonces, ¿qué va a decir el niño? Mi padre encima de que se muere era mentiroso. Es que qué barbaridad con mi padre mentiroso. Sí, como dices tú cuando te vas al espejo y dices, oye, ya tengo canas. Pues, ¿y? ¿No? O sea, sí, exacto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Es una aceptación como con todo este bombardeo de la estética, ¿no? Pero... Y a lo mejor vivir el duelo correspondiente. O sea, a mí me gusta estar haciéndome vieja. No me gusta. Nos estamos oxidando, ¿no? Pues por supuesto. Más bonita. Bueno, pero a vivir el duelo correspondiente. Sí. Entonces es algo que es inevitable, ¿no? Ajá, y deja de pelear. Perdemos algo y comenzamos a pelear porque quiero recuperar lo que perdí. Eso no se puede. Me encantó el concepto para usarlo también para educar. Es pérdida, ganancia. Porque siempre nos enfocamos en, no se hizo esto. Pues sí, pero tienes que ver el otro lado. Por supuesto. Voltemos a ver qué más hay. Pérdida, ganancia. Ajá. Y a lo mejor no conseguí ese trabajo, pero conseguí uno mejor. ¿A qué edad es bueno hablarle a los niños sobre la muerte? A ver, yo te voy a hacer otra pregunta a ti. ¿A qué edad comenzamos a hablarles sobre sexualidad?
No, pues desde los 3, 4. Exacto, acá es exactamente lo mismo. Okay. 2 temas tabús, sexualidad y muerte. Pero son 2 temas que tendremos que a lo mejor capacitarnos primero, a lo mejor bajar nuestra angustia y nuestro miedo a la muerte antes de hablarlo con nuestro niño, porque si lo hablo desde el miedo, pues le voy a transmitir miedo. Acuérdense, mamá enojada, hijo enojado, mamá miedosa, hijo miedoso. Entonces, abusados, ¿no? O sea, primero voltéate a ver tú, ¿cómo estoy yo? ¿Qué tengo que arreglar en mí? ¿Cuál es la pérdida más importante que sufre un niño? ¿Su infancia? ¿Su No, inocencia? pues yo creo que depende de la circunstancia, depende del núcleo familiar, depende incluso de la geografía del lugar en el que estés. Ok, claro. Va a ser circunstancial. Porque no podemos afirmar, cada que un papá se muere, la pérdida es terrible. No. Yo te hablo desde mi percepción como niño. Creo que lo más difícil cuando empecé a ser adolescente fue esta etapa que llegó, que antes no tenías de dudas, ¿no? O sea, todo era duda. Todo era La sexualidad. querer ser aceptado. O sea, fue así Pertenecer a la pandilla. Sí. Descubrir mi identidad sexual. Que te empiezan a llamar la O atención sea, a mí las me niñas. gustan las niñas o me gustan los niños, Sí. o hay en la torre como que me andan gustando los dos. Sí, pero a mí sí me fue un proceso, ¿eh? O sea, porque Claro. yo me la pasaba jugando todo el tiempo. Todo el tiempo. Para mí era una pelota de la que me pusieras. Y de repente empecé así como, y que te hueles y dices, ¿por qué estoy oliendo Pero así? qué feo hueles, qué Y que barbaridad. empiezas a sentir el bigote, tu cambio de voz. Fue una etapa complicada. Para mí el cambio de niño, adolescente, sí fue como un shock. Por supuesto. Bien duro. Y la pasé solo. Nadie se sentó conmigo a decirme, tus amigos son los que ahí vas, no te explican nada, simplemente lo ves en ellos, dicen cosas, hacen comentarios. Pero sí es una pérdida. Para mí sí fue fuerte esa etapa. Pues definitivamente Muy fuerte. sí. Y para todos. O sea, yo hace rato se los narré desde el ser niña, ahora lo estás narrando tú desde el ser hombre. En todos hay pérdidas. Quererte bañar. Antes, o sea, hay una etapa que no me quiero bañar diario. Y ya te quieres bañar, te pones perfumito porque ya alguien te llama la atención. Y desodorante, porque Sí. dices, híjole, yo no quiero llegar a mañana apestando como apestaba ayer, ¿no? A mí no se me olvida cuando empecé a sentir, o sea, como algo por alguien, ¿no? Sí, Me acuerdo claro. en una clase. O dije, sea, esa niña me ¿qué gusta? es esto? ¿Qué estoy sintiendo? O sea, ¿qué es exacto? ¿Y qué hago con esto? O sea, yo no podía, o sea, no sentía esa apertura fíjate, con mi mamá. Un tema de una primera erección. También. Yo, o sea, éramos capaces de hablarlos con nuestros padres, todos estos temas relacionados con la masturbación, Sí. con la erección, con la La erección sexualidad. te empiezan a suceder como más chavito. ¿Es correcto? Pero pues, o sea, pasan de noche, ¿no? Yo nunca... Cuando ya Pero empiezas cuando las como- haces conscientes, Sí, cuando empieza a circular esto de masturbación o que platicas con tus amigos es como, ¿qué es esto, no? y ahí en la madre se van a dar cuenta. Sí. Y todo eso es hormonal totalmente. De eso es Son hormonal. pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias. Qué duro. Es correcto. Qué duro tema. Entonces, los papás a dónde debemos de acudir y a los niños para estos temas. Yo creo que los padres Psicólogos, institutos. Tú que estás acá en Querétaro. Vamos cuéntanos. a formarnos. O sea, vamos a conocer. Comiencen a leer, hay infinidad de instituciones a nivel República Mexicana que están ofreciendo cursos, talleres, diplomados en tanatología, no somos el único. Entonces, acérquense, busquen a un profesional, pero aquí sí tengo que hacer mención de una cosa. Hay personas que porque tomaron un curso de tanatología de 24 horas creen que ya son tanatólogos y pueden poner una consulta, ¿no? Y también esta mala formación puede ser también desde la psicología. O sea, porque tomé un curso de quién sabe qué, ya me creo psicólogo. Abusados, hay que pedir pues que nos enseñen sus credenciales, documentos probatorios. Contexto. Contexto, sí, por supuesto. Que no te engañen, que no caigas en malas manos, porque yo les digo a esos pseudoprofesionales, tienes en tus manos la vida de alguien. Es una familia. Es un tema de responsabilidad también. ¿Y ahí en el instituto tienen cursos en línea y así para que visiten Sí, la por página? supuesto. Tenemos Ok. presenciales, tenemos cursos en línea, tenemos cursos, diplomados, conversatorios. Fíjate, tenemos un conversatorio gratuito al mes vía Zoom. Este mes tenemos un conversatorio de 200 pesos, o sea, súper barato. Tenemos próximamente primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis. Fíjate que tenemos
para el mes que entra. Duelo por muerte trágica o violenta. Que finalmente, pues vivimos en un país terriblemente, o sea, estamos viviendo una situación de inseguridad bien difícil, David. Y entonces los que nos dedicamos a esto, pues hemos tenido que voltear a ver otro lado. O sea, la gente no solo se muere de enfermedad o de viejito. O choques, también O hay choques, muchos accidentes por automovilísticos supuesto. en México. Entonces, hay que prepararnos y hay que formarnos en todos estos temas. Nosotros tenemos diplomado en tanatología integral y todos nuestros programas están avalados por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me parece Está bien padre. perfecto. Oye, y quisiera hacerte una invitación para otro programa. Quiero hablar sobre la vejez, pero Órale. largo, tendido Por supuesto. y profundo. Es un temazo el de la vejez. De hecho, es un tema que le pregunté a mi mamá. Le dije, oye, ¿qué tema te gustaría? Me dijo, la vejez. Órale. Sí, por supuesto, es un compromiso. Porque sí es algo que veo, o sea, lo veo. Por ejemplo, las personas que están trabajando en los supers, pues tías, mi mamá, o sea, las veo y hay algo ahí que no me está dando comezón. Esa es la realidad y es esta falta de información, porque Por sí, supuesto. o sea, llegan a ese punto de la vida, ¿no? Claro. Y el recuento de las pérdidas. Se siente horrible. O sea, a veces dices, creciste con alguien luego- llena de empuje, papa, y de luego repente dices, es como... ¿pero por qué se convirtió en un viejillo amargado? A lo mejor porque no trabajó duelos. Sí. No lo sé. No, y toda esta parte, la parte financiera, la parte de los duelos, la parte... Ya no soy útil, ya no física. trabajo, la jubilación. Exacto, todo eso. Sí, ¿Te por parece? supuesto, encantada. Oye, pues un placer esta plática. No sé si quisieras agregar algo más con respecto al tema de duelos en niños y en general al tema de tanatología. Agregar que, pues solo a ser conscientes de que nos vamos a morir. O sea, no es grosería, pero te vas a morir. ¿Y por qué este tabú de la muerte, déjala allá lejos, no? Pues porque cultural y educativamente así nos formaron. Fíjate lo que dice Sócrates en relación a este tema. Él dice, le tememos a la muerte como si fuera el mayor de los males, cuando en realidad no sabemos. ¿Qué tal que es el mayor de los bienes? No sabemos. Pero no lo sabemos. Pero estamos encasillados en que es el mayor de los males y en que la muerte y la enfermedad es castigo, es tragedia. ¿Por qué me voy a enfermar? Porque me tengo que morir. No le den mal vueltas. Y aparte es parte del ciclo infinito de la vida, ¿no? Así Es como correcto. naces, Estás predestinado a morir. y como una explosión en implosión, ¿no? El mismo universo le pasa. Es correcto. Pues muchas gracias por esta interesante plática, Charo. Y entonces nos vemos para hablar de la vejez. Por ¿Te supuesto, parece? le ponemos Porque- fecha y encantada, con muchísimo gusto. Ok, ¿dónde te pueden encontrar, Charo? En Les redes. dejo mi teléfono en redes, estoy como Charo Rosas o como Instituto Latinoamericano de Tanatología y les dejo un número, es el 442-270-3600. ¿Tú das terapia así personal y así? Sí, pero yo estoy a tope de trabajo, pero sí. El instituto tenemos red de tanatólogos Latinoamérica y tenemos un grupo de voluntariado ahorita somos 40 voluntarios dando terapia gratuita en línea. Ok, perfecto. Pues bueno, ya lo saben. Muchas gracias otra vez por venir. Y bueno, coméntenos si quieren hablar de algún tema en especial. Y aquí nos vemos en el siguiente episodio. Y gracias. Síganos, suscríbanse y compartan.